Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un chismecito fresco, jugoso y que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si ustedes, al igual que yo, siguen de cerca las vidas y carreras de nuestros actores turcos favoritos, prepárense porque hoy nos adentraremos en un drama que parece sacado de una telenovela real, pero que está sucediendo en la vida de dos grandes estrellas. Sí, hablamos de Afsanur Sancaktutan y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desgranar el titular que ha puesto a todos en vilo: Afsanur desata venganza, Kerem Bürsin advierte a su pareja. ¡Guau! Suena intenso, ¿verdad? ¿Qué estará pasando entre estos dos? ¿Qué clase de venganza se está gestando? ¿Y quién es esa misteriosa pareja a la que Kerem advierte? Pues bien, aquí nos dedicamos a investigar y traerte toda la información al respecto, analizando los rumores, las posibles pistas y lo que esto podría significar para sus carreras y sus vidas personales. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo, dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo de noticias y análisis del mundo del espectáculo. No querrás quedarte fuera de esta conversación. Vamos a sumergirnos de lleno en este intrigante titular. Como muchos de ustedes sabrán, Afsanur Sancaktutan y Kerem Bürsin son dos figuras muy reconocidas y queridas en la industria turca. Afsanur, con su talento y carisma, ha conquistado corazones en producciones como El Círculo y Mi Vida Hermosa. Por otro lado, Kerem Bürsin, el eterno Serkan Bolat de Love is in the Air, sigue siendo un referente de éxito y popularidad. Ambos han tenido carreras meteóricas y, como suele suceder en el glamuroso mundo del entretenimiento, sus vidas personales a menudo son objeto de escrutinio y especulación. El titular que nos ocupa hoy sugiere una dinámica bastante explosiva. Por un lado, Afsanur desata venganza. Esto nos hace pensar inmediatamente en un conflicto, quizás una situación pasada que Afsanur no ha olvidado y que ahora busca resolver de alguna manera. La palabra venganza siempre evoca emociones fuertes: ira, frustración, un deseo de justicia o quizás de desquitarse. ¿Qué podría haberle sucedido a Afsanur para llegar a este punto? ¿Se trata de algo profesional, un desacuerdo en un set, un rumor malentendido, o algo más personal? La verdad es que las posibilidades son infinitas y, como espectadores, nos quedamos imaginando el trasfondo de esta aparente confrontación. Por otro lado, tenemos la parte que involucra a Kerem Bürsin. Kerem Bürsin advierte a su pareja. Esto es igualmente intrigante. Primero nos surge la pregunta obvia: ¿quién es esa pareja a la que Kerem está advirtiendo? Si bien Kerem ha mantenido su vida personal relativamente privada últimamente, sabemos que las relaciones de celebridades son siempre un tema candente. ¿Podría ser que la situación de Afsanur de alguna manera involucre a la pareja de Kerem? ¿O tal vez Kerem está intentando mediar o proteger a alguien ante las acciones de Afsanur? La mención de una advertencia de Kerem sugiere que él está tomando una postura activa, lo que podría indicar que él tiene conocimiento de la situación de Afsanur y considera que es necesario intervenir. Ahora analicemos las posibles interpretaciones de este titular. Una teoría podría ser que Afsanur se siente traicionada o perjudicada por alguien, y esa persona está, de alguna manera, conectada a Kerem o a su círculo. Quizás Afsanur cree que esta persona ha actuado en su contra y está decidiendo tomar medidas drásticas para expresar su descontento o para obtener lo que considera justo. La venganza no siempre tiene que ser algo oscuro y destructivo, a veces puede manifestarse como un movimiento estratégico, como revelar información, o simplemente como un distanciamiento y una declaración de intenciones. Otra posibilidad es que la venganza de Afsanur esté relacionada con su carrera o con algún proyecto en el que esté involucrada. En el competitivo mundo del entretenimiento, es común que surjan rivalidades, celos profesionales, o desacuerdos sobre roles o proyectos. Si Afsanur siente que ha sido injustamente tratada en algún aspecto de su carrera, podría estar buscando una forma de vengarse en el sentido de recuperar su prestigio o de asegurarse de que la verdad salga a la luz. Ahora, ¿qué hay de Kerem Bürsin y su advertencia a su pareja? Si la situación de Afsanur es realmente algo que podría afectar a terceros, es natural que Kerem, como una figura pública y con la reputación que tiene, tome cartas en el asunto. Si su pareja está involucrada de alguna manera, ya sea como posible objetivo de la venganza de Afsanur, o simplemente como alguien que podría verse salpicada por la situación, entonces la advertencia de Kerem cobra todo el sentido. Podría ser un intento de proteger a su pareja, de ponerla en guardia, o de establecer límites claros.
Es importante te recordar que en el mundo del espectáculo, los titulares a menudo se basan en rumores, especulaciones y fragmentos de información. No siempre tenemos la imagen completa, y es crucial ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, este titular es lo suficientemente potente como para generar una gran cantidad de interés y debate. ¿Podría ser que Afsanur y Kerem hayan tenido algún tipo de conflicto en el pasado que ahora resurge? Recordemos que ambos son actores y han estado en la industria por algún tiempo. Las colaboraciones, los eventos sociales, las amistades y enemistades se entrelazan constantemente. Si bien no hay información pública que sugiera una enemistad directa entre Afsanur y Kerem, nunca se sabe qué puede pasar tras bambalinas. La mención de pareja en el titular de Kerem es un detalle clave. Si nos ponemos a especular y sabemos que las relaciones sentimentales de las celebridades son siempre objeto de atención, podríamos pensar en quién podría ser esa pareja. Sin embargo, sin confirmación oficial, cualquier nombre que se mencione sería pura conjetura. Lo que sí podemos inferir es que Kerem siente la necesidad de proteger a esta persona, lo que sugiere que la situación con Afsanur es seria. ¿Podría tratarse de una estrategia de marketing o de publicidad? A veces en el mundo del entretenimiento, los rumores y las polémicas se utilizan para generar expectación alrededor de un proyecto o de las figuras involucradas. Si este fuera el caso, estaríamos ante una jugada maestra de relaciones públicas, donde cada titular alimenta la curiosidad del público. Sin embargo, si este fuera el caso, sería un juego arriesgado, ya que las venganzas y las advertencias pueden tener consecuencias negativas si no se manejan con cuidado. Otro ángulo a considerar es la posibilidad de que haya habido malentendidos. En el fragor de las redes sociales y la información instantánea, los mensajes pueden interpretarse de maneras diversas. Quizás lo que Afsanur está desatando no es una venganza en sí, sino una respuesta a una injusticia, y lo que Kerem está advirtiendo es más una aclaración o una medida preventiva para evitar que la situación escale. En este punto es fundamental recordar la importancia de la fuente de la información. ¿De dónde proviene este titular? ¿Son medios fiables o son rumores esparcidos por sitios poco conocidos? Aquí siempre intentamos basarnos en la información más contrastada posible, aunque a veces tengamos que lidiar con la opacidad del mundo de las celebridades. Lo que está claro es que este titular nos presenta una narrativa muy interesante. Tenemos a una figura femenina que parece estar tomando acción, quizás buscando reivindicación. Y tenemos a una figura masculina, un ícono de popularidad, que parece estar en una posición defensiva o protectora. La dinámica entre ellos y la implicación de una tercera persona crea un escenario lleno de intriga. Para desentrañar aún más este misterio, podríamos analizar las recientes apariciones públicas de ambos actores. ¿Han habido gestos, comentarios o comportamientos que pudieran dar alguna pista sobre esta situación? A menudo los actores, de manera consciente o inconsciente, dejan caer pistas en entrevistas o en sus interacciones en eventos. Estar atentos a estos detalles puede ser clave para entender lo que está sucediendo. Y no olvidemos el impacto que estas noticias pueden tener en sus carreras. Si Afsanur está pasando por un momento de venganza, esto podría interpretarse de diferentes maneras. Podría significar que está defendiendo su posición y mostrando fortaleza, lo cual podría ser visto positivamente por algunos. O podría, si se maneja mal, generar controversia y dañar su imagen. Por otro lado, la intervención de Kerem, si se interpreta como una protección legítima, podría reforzar su imagen de persona leal y protectora. Sin embargo, si la situación se vuelve demasiado turbia, podría también afectar su reputación. En conclusión, este titular, Afsanur desata venganza, Kerem Bürsin advierte a su pareja, nos presenta una situación cargada de misterio y potencial drama. Hemos explorado diversas interpretaciones, desde conflictos profesionales hasta posibles malentendidos personales. La clave está en la sutileza de las acciones y las intenciones detrás de cada titular. Lo que podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha captado la atención de todos y ha generado un sinfín de especulaciones. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos tocado puntos importantes sobre la posible naturaleza de esta venganza de Afsanur y la advertencia de Kerem a su pareja, así como las implicaciones que esto podría tener. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más interesantes y los análisis más profundos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este titular. ¿Cuál creen que sea el trasfondo de esta historia? ¿Quién creen que sea la pareja de Kerem a la que advierte? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones aquí abajo, la caja de comentarios está abierta para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido exclusivo sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Afsanur y Kerem Bürsin, para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.